Mariola, muchas gracias. Presento a Mariola brevemente. Mariola es licenciada en comunicación en la Universidad Francisco Vitoria. Tiene también una maestría en filosofía en la Universidad Francisco Vitoria. Tiene también algunos otros doctorados. Tiene también una maestría en el Instituto Juan Pablo II, aquí en México. Tiene 3 hijos. Es española de nacionalidad, tiene acento español, pero vive en México. Y en mi entender, Mariola, hace unos años te invita un sacerdote a estudiar más el acontecimiento guadalupano, que es el tema que quiero platicar contigo hoy. Y a manera de introducción y por qué me acerqué a ti y te busqué sobre este tema, hace algunos meses estaba yo tratando de entender un poquito más el contexto de la conquista, luego cómo vivían aquí antes de la conquista y demás. Me recomendaron algún contenido, un libro en donde habla de ese tema, pero también de la importancia del acontecimiento guadalupano para lo que hoy somos aquí en México y en general pues en América y en el mundo, o sea, la importancia de este acontecimiento. Cuando yo estaba informándome de este tema, leyendo y conociendo algunos otros temas, me asombré y dije, es una bendición lo que tenemos aquí. Veo que es, pues, incluso de las primeras, la primera aparición en América de la Virgen, y ahí dependiendo la fuente, pero creo que es la primera incluso en la historia de las que están aprobadas por la Iglesia. Y ahorita nos platicará esto un poquito más a detalle, pero es incluso el centro religioso más visitado a nivel mundial, 20 millones de personas que vienen a ver a la Virgen, más que el mismo Vaticano, más que Lourdes, más que Fátima, más que la Meca, digo, los musulmanes. Pues no hay centro religioso con más visitas en el mundo y es que hay algo aquí. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Mariola, y si quieres empecemos por aquí. ¿Qué te llamó de la Virgen de Guadalupe y a estudiar el acontecimiento guadalupano? Bueno, en primer lugar, como has comentado, me invitó a profundizar muchísimo en todo el acontecimiento guadalupano, no solamente las apariciones, sino en todo lo previo y lo posterior, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Me invitó un sacerdote que se llama el padre Evaristo Sada hace ya 2 años y algo, para que me especializara, ¿no? Porque quería que colaborara con él en varios proyectos que tiene en torno al Camino de Guadalupe y a, como comentábamos, el acontecimiento general, ¿no? Entonces, me apasionó el tema porque, por un lado, como tú has dicho, es un regalo, ¿no? Es la primera gran aparición de la Virgen. Ha habido diferentes apariciones más puntuales y así, pero la gran aparición, comparadas con Fátima y con Lourdes, y ahora un poco Medjugorje, ¿no? Pero fue aquí, ¿no? En México. Y aparte, no solamente es que se apareciese, ¿no? 4 o 5 veces, si contamos la última, ¿no? La que se quedó impregnada en la tilma, sino que su imagen está presente, ¿no? Entonces, esto es un absoluto regalo para los mexicanos, para los americanos y en definitiva para todo el mundo, ¿no? Pero volviendo a lo que me dices, ¿qué me llamó la atención? Pues que es algo muy especial, que la Virgen María vino a sublimar muchos elementos, muchas semillas del verbo, ¿no? Que ya tenían aquí los indígenas en sus creencias, en su cosmovisión, en su cultura. Ella viene a sublimar todo, no viene a pisotear nada. Entonces, eso ya me apasionó, ¿no? Porque para entender bien el acontecimiento guadalupano como tal, hay que entender muy bien qué pasó antes, ¿no? Claro. Quién eran esos indígenas, ¿no? Porque realmente ella se aparece a los indígenas y contribuye a la evangelización de los indígenas, ¿no? Y luego, por otro lado, y yendo un poquito a mi tierra, es que yo soy extremeña y nuestra patrona es la Virgen de Guadalupe, que no tiene nada que ver con la iconografía de la Virgen de Guadalupe de acá, que además ese es un tema controversial, como decís aquí en México, porque, bueno, si quieres luego hablamos de él, ¿no? Pero que si es la misma, que si no, que los detractores de las apariciones dicen que la trajo Colón en su momento a América, que la trajo luego Cortés aquí a México. Bueno, no es exactamente así, porque iconográficamente no se parecen en nada y luego lo que sucedió en un sitio y lo que sucedió aquí en México, pues igual tampoco. Fue distinto, claro, Ujú. totalmente. Y de lo que comentabas ahorita, Mariola, de ahí nace mucho mi inquietud, porque digo, a ver, ¿qué estábamos viviendo aquí en México antes, hace 500 años, antes de la conquista o en los momentos de la conquista? ¿Qué vivíamos ahí? Los aztecas eran quienes vivían aquí, los mexicas, pues que son sinónimo. Ujú. ¿Cómo vivían ellos? Bueno, vivían con más pueblos alrededor, ¿no? Pero los aztecas eran, como comentabas, es el pueblo más fuerte, ¿no? Eran unos guerreros, eran muy aguerridos y tenían, pues, un poco subyugados a los pueblos de alrededor, ¿no? De hecho, Cortés
y no me quiero meter en este tema, ¿no? Pero Cortés gana o vence a los aztecas justamente porque el resto de pueblos se alinean con él para vencerles, ¿no? Entonces, pero bueno, pero esa Sí, 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 es otra sí. historia, ¿no? Pero como tú decías, los mexicas o aztecas, que vamos a decir que son sinónimos, ¿no? Tienen algunas, hay que concretar algunas cositas, pero bueno, para los efectos que nos ocupan ahora vamos a decir que son sinónimos. Salen de Aztlán, ¿no? Y van, bueno, pues caminando, por así decirlo, ¿no? Hasta llegar aquí a Tenochtitlan, ¿no? ¿Y por qué vienen desde la parte de Aztlán, van bajando hasta llegar aquí a México, Tenochtitlan? Porque según sus leyendas, sus tradiciones, el dios Huitzilopochtli, que es su dios supremo, por así decirlo, es el dios del sol, el dios también de la guerra, pero sobre todo es el dios del sol, les dice en sus leyendas, ¿no? En su cosmovisión, que tienen que hacer esta peregrinación y tienen que asentarse cuando encuentren un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y eso se lo encuentran en Tenochtitlan, donde ahora es el Zócalo, donde ahora es el Templo Mayor, ¿no? Entonces ahí se encuentran pues a este águila y ahí deciden establecerse, ¿no? Según sus tradiciones. Y ya se asientan aquí en el Valle del Anáhuac, ¿no? Algo muy particular de ellos, en mi entender, el tema de pues, sus creencias religiosas, vamos a Ujú. llamarlo así, y el tema de los sacrificios, que eso es lo que les empieza a conmover a los españoles cuando llegan y ven esto, dicen, pero ¿qué pasa aquí? O Sí. sea, ¿cómo es posible que sacrifiquen a tantas personas pensando pues que, pues, ahorita nos platicarás, ¿por qué lo hacían? ¿Qué pensaban? ¿Se Sí. sentían ellos con la necesidad de Ajá. hacerlo? Sí, lo de conmover es un tema, digo, es un término muy suave, ¿no? O sea, realmente cuando llegan, la primera isla que se encuentra se llama, la denominan la de los sacrificios por lo que ven allí, ¿no? De todas formas, el tema este de los sacrificios humanos es muy curioso porque se ha dado en muchísimas culturas, en muchísimos pueblos a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde el pueblo de Israel hacía sacrificios humanos, o sea, luego sacrificios de animales, ¿no? Y todo eso se va aboliendo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Aquí en México, ¿no? Los aztecas ofrecían sacrificios humanos, además con un ritual muy, muy peculiar, ¿no? Porque veíamos o sea, la pirámide, por así decirlo, ¿no? Arriba había un altar, ¿no? Y tomaban al susodicho, ¿no? Lo llevaban arriba y entre cuatro lo agarraban de manos y de pies y el sacerdote le abría el pecho con un cuchillo y le sacaba el corazón. Y un águila, que además este va a ser un elemento importante, pero un águila, que era un animal para ellos muy importante, ¿no? Sagrado, tomaba el corazón y en teoría lo llevaba al sol, ¿no? Y entonces ese era el ofrecimiento que hacían a Huitzilopochtli precisamente justamente para que continuase la vida. Los sacrificios humanos para ellos eran eso, o sea, era un ritual más que de muerte, de vida. O sea, porque es verdad que moría una persona, ¿no? Pero eso era la moneda que había que pagar, por así decirlo, para que pues siguiera el sol, siguiera el curso de la vida en general, ¿no? Entonces era muy importante. De hecho, los aztecas cuando hacían la guerra no mataban, lo que querían eran tomar prisioneros justamente para poder hacer estos sacrificios y no tener que ofrecer pues a sus propios hijos, ¿no? A su propio pueblo. O sea, Entonces, ellos de alguna forma se sentían responsables ajá. de Ellos que eran, sí, se sentían así responsables de que continuase la vida para ellos y para el mundo entero, ¿no? México se le denominaba el altar del cosmos, ¿no? Ellos lo denominaban así como el altar del cosmos. o sea, ellos sentían que si no hacían estos sacrificios, pues la vida iba a acabar Ujú, y que el mundo iba a acabar ujú, o que no iba a salir el sol o que no iba a llover, este tipo de cosas. efectivamente. Era su creencia, ¿no? Ujú, Y ahora, efectivamente. cuando ahorita ya pasamos a la parte de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero me imagino que ellos cuando pues ya son conquistados en 1521 y ven que pues, tienen los sacrificios y que sigue saliendo el sol y sigue lloviendo, ellos como que también se quedan como, ¿qué pasó? Incluso para las mamás que sacrificaron a sus hijos o que los dieron para sacrificios, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron ellos después de la conquista? Es que mira, eso es un tema muy importante para que entendamos también en plenitud el acontecimiento guadalupano, ¿no? Los indígenas, una vez que son conquistados, ¿no? Y que sobre todo Cortés le pide a Moctezuma
que elimine los sacrificios humanos. Moctezuma se resiste, ¿no? Pero bueno, una vez que ya cae Tenochtitlan en 1521, como dices, pues ya se abolen en teoría, ¿no? Aunque pues luego, pues, hasta que esto se erradica completamente, pues pasa un tiempo, ¿no? Pero en teoría ya no es algo que se promueva, ¿no? Claro, por un lado, no solamente es que se terminen los sacrificios humanos, sino es que los españoles, ¿no? Arrasan con todos los dioses, y esto hay que entenderlo muy bien, porque volviendo un poquito atrás y hablando de los sacrificios, cuando los españoles llegan y cuando luego en 1524 van a llegar los 12 frailes franciscanos que se van a encargar de la evangelización, lo que ven es algo absolutamente demoníaco. ¿No? O sea, nosotros sabemos las pirámides, ay, qué bonito, ¿no? Teotihuacán, qué bonito, todo así, qué bonito, pero hay que ver lo que sucedía allí. Claro. O sea, eran sacrificios humanos, sangre, los cadáveres, o sea, digo, el espectáculo, Bernardino de Sahagún lo describe, Bernardino de Sahagún, uno de los 12 frailes franciscanos, y decía, esto, o sea, esto cuanto menos es satánico, ¿no? O sea, ver o sea, esto que es el hombre devorando al hombre, ¿no? O sea, sacrificando a su propia carne, ¿no? Entonces, claro, ese es el contexto que tiene. Entonces, ellos primero porque se combate la herejía y la idolatría, ¿no? Porque aparte venimos de Europa que acaba de producirse el cisma protestante, ¿no? Y están combatiendo, acaban de expulsar a los musulmanes de España en 1492 y se está combatiendo también toda la herejía y empieza también la reforma protestante y empieza el Tribunal de la Santa Inquisición. O sea, todo esto Al mismo tiempo. está, claro, eso está ahí, ¿no? Y claro, entonces los franciscanos llegan, se encuentran con esto y dicen, pues lo que te decía, esto es satánico, esto hay que abolirlo completamente. Entonces empiezan a destruir a los ídolos de piedra, porque al final son ídolos, ¿no? Y esto va en contra de la fe, ¿no? Entonces, arrasan con eso, no con la cultura. Esto es importante, o sea, porque si no, hoy no tendríamos ni náhuatl ni toda la cantidad de riqueza cultural que hay en México, ¿no? Y que se mantiene gracias a este mestizaje que se produce, ¿no? Pero, claro, ellos, los franciscanos y los conquistadores, arrasan con esto porque Cortés es profundamente cristiano y profundamente mariano y profundamente indígena. Esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Pero lo que quieren es erradicar esto. Y entonces, ¿qué sucede en el corazón de los indígenas, ¿no? Dices, lo que tú comentabas, llevamos cientos de años haciendo sacrificios humanos para garantizarnos la vida, el sol, para que Huitzilopochtli y todo el panteón esté contento, y ahora que ya no hay sacrificios humanos y que nos han quitado todos los dioses y todos los templos y tal, y aquí sigue saliendo el sol al día siguiente. Entonces, ellos se sienten realmente huérfanos porque dicen, o sea, ¿y mis dioses qué han, o sea, dónde están? No me responden y aquí me están dando una propuesta de un Dios nuevo, de unos ritos nuevos. Entonces muchos de los indígenas preferían morir a convertirse. Porque, claro, para ellos convertirse al cristianismo era renunciar a sus ancestros. Para los indígenas lo ancestral, lo que tenía raíz era la verdad. O sea, todo lo enraizado en la tierra, todo lo que tenía pues una trayectoria, ¿no? Pues eso era la verdad. Y lo novedoso, al no estar sustentado en nada, no tener raíz, pues era mentira, ¿no? Entonces ellos pues no querían convertirse, ¿no? En general, ¿no? Hubo Sí, sí, obviamente sí, claro. conversiones puntuales, entre ellas las de Juan Diego, ¿no? Pero no eran, o sea, los franciscanos llegan en 1524 ya para evangelizar y las apariciones son en 1531 y aquí, o sea, han pasado tantos años y no, realmente han pasado 7, 8 años y no hay unas conversiones como se estaban esperando, ¿no? Claro, o sea, acaban de terminar con una época de sacrificios de Ujú. muchas generaciones y decían, ¿ahora para dónde? O sea, veo que sí sigue saliendo el sol, pero Ajá, como que no quiero decir, hoy todo esto fue falso y entonces ahora voy a conocer esta fe. Entonces, pues como bien dicen algunos, preferían morir. ajá. Pero algo que es importante, que creo que acabas de decir, Mariola, es que o sea, los españoles no vinieron a decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todo, ¿no? Ellos veían ídolos que estaban haciendo que sacrificaran otras personas y eso a ellos les impactaba y decía, ¿cómo es posible? Ujú, Porque algunos de los sacrificios que yo escuchaba y veía es que a los niños pues, les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón, los ahogaban para honrar al dios Tlaloc, ujú. que cuando los españoles
termina, bueno, ya la conquista, suben a un templo y que se encontraron 60,000 cuerpos y que esto, imagínense, era una locura, que un templo de Huitzilopochtli entre 10,000 y 80,000 sacrificados para un templo nada. O sea, Sí, dijeron, oye, ¿qué es esto? O sí. sea, ¿cómo pueden matar tanta gente? Entonces, no vinieron bueno, habrá algunos españoles que, Claro, hoy sí, hubo abusos y todo eso, no hay que ajá. descartarlo, pero quienes venían con la intención de transmitir la fe y que ya no hubiera esta matanza, pues estaban impactados. Ujú. Entonces, eso es lo que querían evitar. Cuando se evita por Hernán Cortés y demás, pues los indígenas, en mi entender, si te estoy leyendo bien la historia, es que se sienten como desolados. Dicen, Ajá. ¿qué hago? Sí, se sienten eso, abandonados de sus dioses, se sienten huérfanos, ¿no? Octavio Paz además tiene algún poema muy bonito, ¿no? Que dice esto, o sea, realmente hay la conquista posterior es la espiritual, ¿no? Y se produce esa conquista espiritual sobre todo porque es que se sienten eso, pues desolados, ¿no? Lo que tú has dicho, desolados. Entonces, es muy importante también entender ese estado de ánimo, ese corazón, ¿no? Que tienen en general, ¿no? Estamos simplificando mucho, ¿no? Pero eh, esa es la situación interior que tienen los indígenas, ¿no? O sea, sumado a muchas otras cosas, ¿no? Porque claro, es un cambio de cultura, es un cambio muy paulatinamente, ¿no? Pero de estructura, de repente me vienen a imponer una religión, bueno, tratan, porque, o sea, como digo, no está Sí, sí, siendo sí. todo lo que ellos esperaban que fuese, ¿no? No estaba calando el mensaje del Evangelio como pretendían los franciscanos, que además los 12 franciscanos que vinieron eran la creme de la creme de los franciscanos de España, ¿no? Justamente porque querían evangelizar, o sea, porque querían procuraban la salvación, ¿no? O sea, también se cuenta que como en España se había expulsado a los musulmanes en 1492 y había coincidido con el descubrimiento de América, ¿no? Claro, mismo. Eh, pues se podía hacer una lectura religiosa, no decir, y ahora tenéis todo este terreno para expandir la buena noticia, ¿no? Sí, sí. Fijaros, o sea, tenéis esta oportunidad de continuar con la extensión del Evangelio, ¿no? Eso también estaba ahí, ¿no? En la mente y en el corazón de los franciscanos y, bueno, un poco de los religiosos que estaban en España después de haber estado en esta guerra, ¿no? Claro. No, y me imagino para estos misioneros que ahorita, no sé si comentaste el número al principio, pero a 12, ver, no eran muchos, 12 12 vinieron a misioneros, evangelizar. 12 para millones de indígenas. O sea, era una labor imposible, Sí. o sea, para ellos de lograr evangelizar. Ahora, yendo ya al momento de la aparición, Mariola, 1531, ¿qué transformación hay ahí? O sea, ¿qué se ve aquí en el momento de la aparición que cambia en el corazón de las personas? Uy, es una pregunta muy grande. Pues mira, cambia. Bueno, esto es una pregunta casi a posteriori, ¿no? Porque eh, la Virgen, ¿no? Cuando se aparece, que luego si quieres desmembramos un poquito de la aparición, pero Es la idea ahorita, sí. lo que va a cambiar es que tienen una madre. Tienen una madre bueno, y un padre, ¿no? Y un hermano, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, ya no van a estar huérfanos. La Virgen, el mensaje principal, a mi entender, de todo el acontecimiento guadalupano, ¿no? Y las palabras más hermosas que dice la Virgen es en lo que se refiere a la maternidad de ella para los indígenas, ¿no? Para los mexicanos, ¿no? Y para, como ella dice, para todos los hombres que viven en esta tierra, ¿no? Todos los que vivís en esta tierra somos todos, ¿no? Sí, sí. Indígenas de un pueblo, de otro, españoles, resto de europeos, ¿no? O sea, entonces ese mensaje de mi maternidad, esa frase que se ha extraído, ¿no? De ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Es un poquito más larga esa frase. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? O sea, se me pone la carne de gallina cada vez que lo digo, o sea, porque esas palabras, ¿no? Que se las dice la Virgen a Juan Diego, pero que en el fondo nos las dice a cada uno de nosotros, o sea, eso es muy grande. Y eso es con lo que se queda al final el indígena, ¿no? Yo soy tu madre. Claro. Y aparte, si quieres, comentamos un tema que sucedía ahí, porque, claro, la Virgen se aparece en el Tepeyac, ¿no? Y en el Tepeyac se adoraba a una diosa que se llamaba Coatlicue Tonantzin. Tonantzin significa madrecita, ¿no? Pero la Coatlicue Tonantzin, la madrecita Coatlicue,
era una diosa la más venerada allí, que era la hermana o la madre de según qué tradición, pero de Huitzilopochtli, ¿de Ok. acuerdo? Entonces, ahí se hacían muchísimos sacrificios humanos en el Tepeyac a esta diosa. De hecho, Cortés, cuando entra por ahí, o sea, él es uno de los que tira por tierra la imagen de la Coatlicue que hay allí, ¿no? Entonces, la Virgen se viene a aparecer justamente en, pues en el Tepeyac, en las inmediaciones en donde los indígenas ya adoraban previamente a esta madrecita, ¿no? Entonces, la Virgen viene a sublimar. Entonces, para mí, el que la Virgen se aparezca justamente ahí es justamente para resignificar, para elevar, para decir, tú adorabas a una diosa de piedra sin un corazón, y yo soy la verdadera madre que te vengo a dar mi maternidad y te vengo a dar lo más grande que tengo, que es mi hijo Jesucristo, ¿no? Del cual ella está embarazada, porque la Virgen se aparece Ujú. embarazada, esto también es Sí, sí, sí. importante, ¿no? Entonces, o sea, para mí ese es el parteaguas, ¿no? Que ante un pueblo huérfano, la Virgen se presenta como madre. Y a raíz de ahí, la evangelización se da así, no solamente por lo que iconográficamente ella en su códice explica en esa imagen y los indígenas entienden, sino porque les ha entregado, les ha devuelto, ¿no? Lo que ellos no tenían, que era eso, una madre de carne a la que, pues a la que acudir, ¿no? Porque su mensaje principal es que quiero que me construyan una casita sagrada en donde yo lo mostraré ahí a Él, ¿no? A Jesucristo, pero donde yo escucharé su llanto, su tristeza, ¿no? Donde podrán acudir a mí en medio del dolor. ¿Y por qué? Porque traían ese dolor. O sea, porque la Virgen conocía ese corazón dolido de los indígenas, ¿no? Entonces, por eso les dice aquí yo puedo arrullaros, aquí yo puedo consolar vuestras penas. Esas son las primeras palabras que le dice a Juan Diego. Ya. Entonces hay que entender Sí, ese previo, ¿no? O sea, ¿por qué dice claro. eso? Pues porque hay un contexto previo, ¿no? O sea, ¿cómo es? A ver, es que todo tiene una razón, la secuencia tiene una lógica. Ujú, ujú. Viene sacrificios por una creencia falsa. Viene un fin a todo esto y se sienten desolados y viene una virgen que dice, yo soy tu madre, aquí estoy yo para ti. Ujú, Lo anterior, en mi forma de verlo, quita la vida ujú. y ahora la Virgen es nuestra madre y da vida. Viene, como bien dices, ella se aparece cuando está embarazada y también hablando de la vida. Ahora yo creo que también en en el contexto que se vivía y demás que se sentían desolados, le viene a dar esperanza a los indígenas. Ujú. Hoy que, bueno, este año que es el año de la esperanza, el 2025, Sí. pues nos recuerda que la Virgen vino a darle esperanza a un pueblo que estaba, pues creo que incluso Fray Juan de Zumárraga le escribió a Carlos V de que estaba por perderse Sí. la tierra, o sea, que ya era aquí un caos total, es difícil de dimensionarlo y de ponerlo en imágenes en nuestra cabeza, pues, pero pues, que era un caos, o sea, ya imagínense, los indígenas no creían, y los españoles pues tratando de evangelizar, pero no podían, otros con abusos y Sí. demás, todo, pero ya estaba a punto de perderse todo y se aparece la Virgen y de ahí viene una conversión, una transformación total que creo en los próximos años se convirtieron 10 millones de indígenas, que Sí. hubo una ocasión, un día, lo leí esto en este libro que te platicaba, que en un día bautizaron en Xochimilco, que ahí todavía está por ahí, a 15,000 personas, dos sacerdotes. O sea, la gente dijo, wow, qué maravilla es esto. Ya me siento identificado y me siento acogido por alguien. Ajá. Entonces vino esa transformación, ese punto de inflexión importante para la historia de México. Sí, sí, sí. Yo creo Y- que México como tal, ¿no? Surge a los pies del Tepeyac, ¿no? Para mí no tengo ninguna duda, ¿no? El México que conocemos, bueno, el México que se fraguó, ¿no? Desde la conquista, pero para mí empieza en 1531 con esa aparición, con ese mestizaje que se está empezando a dar, con ese mestizaje que asume la propia Virgen María. La Virgen María se aparece mestiza, dando dignidad a la nueva raza que está surgiendo, ¿no? De la mezcla entre los españoles y los indígenas, ¿no? Entonces, ella se aparece con un rostro mestizo, ella de esta forma, como te digo, dignifica
este nuevo pueblo que va surgiendo y a la vez pues va dando una resignificación a todo lo previo que tenían a la luz del Evangelio, ¿no? Ella no arrasa, o sea, ella como tal no arrasa, ¿no? Sino que sí, resignifica, viene a Ok, dar plenitud a intuiciones que ellos tenían, hasta el propio sacrificio, ¿no? ok, Porque al final Cristo en la cruz es el sacrificio, ¿no? Con total. mayúsculas. Oye, Mariola, y a ver, pues hay un tema que yo creo que algunos podemos pasar por ahí, ¿no? De haber dudado, oye, pues no habrá sido más bien un tema de que pues, para poder evangelizar y para poder hacer un tema más sentimental para pues, aquellas personas en aquel entonces, pues, que lo hayan traído los españoles, que la haya pintado alguien. ¿Qué evidencias podríamos encontrar para poder decir, no, esto no fue una pintura, esto no fue algo traído? Comentabas que hay una Virgen Guadalupe en Ujú. Extremadura y puede venir ese pensamiento de, pues esto, claro que fue traído por los españoles, ¿no? ¿Qué evidencias podemos encontrar, Mariola? Bueno, es que te puedo responder dos cosas, o sea, con lo que me has dicho, de qué evidencias hay. Bueno, primero has dicho que si lo trajeron, ¿no? Ujú, Entonces te puedo contar un poco de ahí, de que o sea, iconográficamente no tiene nada que ver. ujú, Segundo, que es una aparición, o sea, que está registrado, o sea, que esto está por tradición oral y escrito en 1545, ¿de acuerdo? ujú. Y luego, por otro lado, el tema de la pintura. A ver, en el único sitio que se menciona, de todos los escritos que hay, de todo lo que hay, o sea, hubo gente que estaba en contra, obviamente, o sea, yo soy súper racionalista. Entonces, yo he buscado toda la argumentación y la contraria. O sea, no creas que es como, no, no, o sea, digo, yo lo estudio esto a fondo y en el único documento en el que por una discusión que hay entre justamente un franciscano y un dominico, que como muchos otros momentos de la historia hay uno que no cree, o sea, la Iglesia es la primera que muchas veces se pone en contra de las apariciones, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y que bueno, porque esto hace que al final pues investigues y sea todo un proceso mucho más racional, mucho más empírico, ¿no? Ujú. En el único documento en el que se menciona que lo podía haber pintado un artista que se llamaba Marcos, el indígena Marcos le llaman, es solamente una referencia que hay en un documento, que dicen, esto creo que lo ha pintado el indígena tal. O sea, para la iconografía que ve aquí, el tipo de dibujo que había, es sumamente imposible, o sea, para los códices que había coetáneos, ¿no? Que es la referencia que tienes, o sea, porque puedes ver el estilo de pintura y el estilo de tal, o sea, como un huevo, una castaña, o sea, nada que ver, ¿no? Y segundo, la teología que hay en el códice es tan grande que es imposible que primero un español entendiera la teología y los símbolos del códice para explicarle a un indígena que pintara eso, o sea, es tan sumamente rebuscado que, Que es o imposible. sea, Sí, sí, sí. o sea, hay muchísima más argumentación, pero digo, imposible la muerte, ¿no? Pero o sea, hay un 99, que es Sí, que sí, sí, ¿sabes? es muy difícil. Porque es que hay unas, o sea, porque es que la tilma es un códice. Y Mariola, ¿y qué evidencias podríamos encontrar de que, a ver, esto es algo real? O sea, esto no fue algo, una pintura, esto no fue algo inventado, esto no fue algo traído de algún otro lugar. Pues mira, en primer lugar, porque está recogido en un escrito que se llama el Nika Mopowa, que se escribió entre 1545 y 1548 por un indígena llamado Antonio Valeriano. Bueno, Antonio Valeriano es su nombre de bautizado, ¿no? Desconocemos su nombre indígena, pero está recogido por él, fruto de la tradición oral previa, porque Juan Diego, que es a quien se le aparece la Virgen, cuando terminan las apariciones y cuando ya él se establece al lado de la casita sagrada que le construyen, él se dedica a cuidar de la Virgen y a explicar y explicar y explicar qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, y por eso luego ya se recogen unos años por escrito, ¿no? Pero está esa evidencia por un lado y luego la gran evidencia es la propia tilma. O sea, la tilma es un códice. Y en primer lugar, simplemente que 500, casi 500 años después de las apariciones, esa tilma que está hecha de fibra vegetal esté ahí
semi-intacta, ¿no? Porque pues tiene cera, tiene, bueno, a lo largo de los años no le han pasado muchas cosas a la tilma, pero justamente eso es casi un argumento más a favor, ¿no? Que te compras un suéter, ¿no? En cualquier sitio, a los 10, 15 años ya te sale bolas y tal, no sé qué, ¿no? Pues que una tilma sencilla de fibra vegetal no se haya descompuesto habiendo estado durante cientos de años, porque el cristal que tiene es de hace relativamente poco, pues que haya estado en contacto con el aire, con, como te digo, con las velas, que tiene cera pegada, que le han pasado la mano por encima, imagínate cuántas veces, cuántos besos, cuánto todo, ¿no? Del propio fervor, ¿no? De la gente que se acerca a la tilma, eso ya de por sí es un milagro, ¿no? Que no se haya deshecho, ¿no? Entonces, y luego que lo que se aparece, bueno, perdón, lo que se aparece, no, la imagen de la Virgen que está ahí, no sabemos de qué forma, pero que está ahí, vamos a decir, impresa, ¿no? O aparecida realmente, porque realmente fue una aparición, ¿no? Está ahí aparecida, pues es un códice. Es un códice que nosotros a día de hoy entendemos bastantes cosas, pero yo creo que hay otras incluso que todavía no somos capaces de dimensionar y de entender, y que los indígenas hace 500 años captaron así, porque captaron así. Empezó la conversión después de que la Virgen se aparece, no solamente gracias al testimonio de Juan Diego, de lo que él cuenta, que le ha dicho a la Virgen, sino de lo que los indígenas ven en esa tilma, o sea, lo entienden y se empiezan a bautizar de miles en miles, en miles, en miles, y lo que no habían sucedido durante 7, 8 años antes, empieza a suceder a partir de ese momento, ¿no? De forma asombrosa, como Fray Bernardino de Sagún dice, es que no entiendo qué está pasando, o sea, ¿esto qué es? ¿No? Sí, sí, sí. A ver, de lo que comentas ahorita, sí, a ver, una tilma. Yo digo, estaba hecha creo que de fibra de maguey. Ajá, fibras vegetales, sí, sí. Duraban creo que entre 10, 15, 20 años a lo mucho. Ujú. Ahorita llevamos casi 500. Y como bien dices, pues la gente creo que la abrazaba, la acariciaba. Estuvo años, creo que 100 años o más, al aire libre y la Más, gente sí, llegaba y le ponía sus rosarios, le ponía velas, le ponía incienso. sí. ¿Cómo resiste eso? Ajá. Y luego, por otro lado, los códices. ¿Qué hay, Mariola? Porque se habla de las estrellas, por ejemplo. ¿Qué símbolos hay ahí, A Mariola, que ver, tú conozcas? sí, la imagen, supongo que todo el mundo más o menos la tiene en mente, ¿no? La imagen de la Virgen, ¿no? Por aquí además tenemos alguna. Ujú. Es un códice, ¿no? Como tú dices, un códice es un relato en imágenes, y las imágenes tienen además diferentes significados. Y además un códice no se lee como nosotros leeríamos, ¿no? Un libro de izquierda a derecha, sino además incluso se puede mover, ¿no? Entonces también, dependiendo de cómo lo pongamos, se leen unas cosas u otras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos así como más significativos de ese códice, de esa tilma, ¿no? Pues es, en primer lugar, como te decía, la Virgen se aparece mestiza, ¿no? Esto es una forma de dignificar al nuevo pueblo, a la nueva raza, si lo queremos decir así, que estaba surgiendo, ¿no? Tenochtitlan cae en 1521, empiezan a casarse españoles con indígenas, pues más o menos en esa época. Entonces los niños en 1531, el más grande puede tener 10 años, ¿no? O sea, al final es un pueblo que está naciendo, ¿no? Y van a nacer de la mano de esta dignidad que les da la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces la Virgen en primer lugar se aparece mestiza, con rostro mestizo. Y además ella tiene la cabeza así un poco inclinada, que coincide con los grados de inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Es que la Tierra no está así, sino la Tierra está girada, ¿no? Entonces, esos grados de inclinación son los grados de inclinación que tiene la Virgen, ¿no? El rostro, perdón, la cabeza de la Virgen. Luego, por otro lado, la Virgen está bailando. Esto, bueno, si proyectas una imagen de la tilma, se ve, ¿no? O sea, estamos en 2D, obviamente, ¿no? En 2 dimensiones, pero el pie, ella en la luna se le asoma un piececito debajo de su túnica, y los pliegues de la pierna hacen que se vea que tiene como la rodilla adelantada, ¿no? Y está en esta posición sus manos. Los indígenas, su forma de orar era bailando. Entonces, los indígenas están viendo a una señora, ¿no? Que está bailando, se está rezando. Pero lo más importante que ven antes de las estrellas es que la Virgen está vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Esa es la descripción que hace San Juan en el Apocalipsis.
San Juan, o sea, Sí, sí, bueno, sí. Apocalipsis 12, 1 es Sí, sí. una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Eso es la iconografía. Pero ¿qué significa eso para los indígenas? El sol, su dios supremo, es Huitzilopochtli. Y aquí se aparece una señora vestida del sol, vestida del dios supremo. Entonces ellos dicen, ¿y esa señora quién es? Está rezando, pero a la vez nos está trayendo al verdadero sol, ¿no? Al dios supremo. Además también, bueno, como dices, volviendo al manto, ¿no? Las estrellas que hay en ese manto son las mismas de la constelación, o sea, de tal y como estaban en el solsticio de invierno de 1531, ¿de acuerdo? Ok. Además es turquesa. Ese tono ese tono solamente lo podían utilizar los emperadores. Moctezuma era el que utilizaba el turquesa, los demás nadie podía usar ese tono. Y claro, de repente ellos ven a una señora que es emperatriz, que está vestida, ¿no? Que está con ese tono turquesa y que está trayendo al verdadero sol, al verdadero Dios. Y la cinta negra que tiene aquí, eso es símbolo de estar encinta, de estar embarazada, ¿de acuerdo? Y además, otro dato, ella trae el pelo suelto. Eso para los indígenas significa que ella es virgen, porque las que estaban, las mujeres casadas tenían que llevar el pelo recogido. Entonces es una virgen que está embarazada. Y además, esto es un tema muy importante, hay una flor, entre comillas, en la túnica, que es la única que hay de esta característica, que es una flor de 4 pétalos que se llama el Nahuiolín, que está justamente en el vientre de la Virgen. Ahora en el 2021, un ginecólogo, el doctor Ojeda, hizo uno de los últimos estudios, ¿no? Te digo, fue en el 2021, él es ginecólogo, y lo que tomó las medidas, ¿no? de la tilma original y vio que ese Nahuiolín, que ese símbolo para los indígenas significa los 4 rumbos del universo, el sol en movimiento, eso es un símbolo para ellos también sagrado, está situado exactamente donde se escucharía el corazón de un bebé de 9 meses en el vientre de su madre. Wow. Entonces, digo, los indígenas no creo que midiesen, ¿no? Que hicieran estas mediciones, pero veían que en el vientre de esta señora que está embarazada, ¿no? Que ahí está señalado con este Nahuiolín, con este símbolo tan poderoso para ellos, que representa al Dios Supremo en movimiento, ahí está diciendo, aquí estoy, yo estoy embarazada del Dios Supremo, ¿no? Wow. Entonces, y más símbolos, ¿no? O sea, por ejemplo, México significa el ombligo de la luna, el centro de la luna, y la Virgen está pisando, está apoyando su pie en el centro de la luna, ¿no? Que curiosamente, la iconografía de las Inmaculadas que se representaban en esa época en Europa, bueno, en España y en Europa, la iconografía era la Virgen pisando a una serpiente, pisando al demonio. Aquí la Virgen no se aparece pisando a una serpiente, porque la serpiente es Quetzalcóatl. La serpiente emplumada es Quetzalcóatl para los indígenas y Quetzalcóatl era uno de los dioses más importantes La para ellos. sabiduría. Ajá, entonces, la Virgen no usa eso. O sea, hasta ese punto es tan sensible, ¿no? Y tan respetuosa. Esto no se le ocurre a un franciscano que viene a tratar de evangelizar como pueda, ¿no? Porque no, o sea, porque aunque ellos llegan en 1524, ¿no? Aquí se habla náhuatl. Náhuatl se parece al español en nada. Y aparte, se cree que hay entre 400 y 2000 dialectos diferentes. Wow. Entonces, Fray Bernardino de Sahagún, que la verdad se empeña muchísimo en recoger todas las tradiciones, toda la cosmovisión, cómo estaba organizada la sociedad, el comercio, todo de los indígenas, y empieza a escribir él y junto con un montón de escribanos, ¿no? A tratar de recoger todas estas tradiciones tal. Pues es muy complicado tratar de entender bien el idioma, explicar, enseñar el español, también el latín, o sea, es un proceso complejo. ¿Tú crees que toda esta teología que se estampa en un códice, ¿no? Se le ocurre a alguien, es capaz de entender esta simbología para decir, bueno, me voy a inventar una pintura
en el que plasmemos esto y muchas otras cosas más, ¿no? Los colores, el angelito que no es un angelito, ¿no? O sea, que tiene unas alas de águila, ¿no? Que para ellos el águila era igual, era el animal que recogía el corazón y lo llevaba a Huitzilopochtli, ¿no? El corazón del sacrificio, y eso también está representado ahí, los colores, el negro de la luna, el blanco, el rojo y el azul, que representan también los 4 rumbos del universo para los indígenas, que está ahí plasmado también. O sea, hay una serie o sea, hay tanto significado ahí que obviamente quien entiende eso es un indígena y no un español que trata de hacer teología en imágenes para evangelizar. No, totalmente. A mí me parece eso Me muy gustó mucho complicado. esto que dijiste ahorita, Mariola. El respeto que hubo a las tradiciones, desde el tema de las serpientes, el tema del águila, diciendo, a ver, respeto ciertas tradiciones y demás, pero yo vengo aquí y le digo, soy su madre. En esto, que regresando a lo que decíamos hace unos minutos, en un momento en donde se sentían desolados, entonces decían, ¿para dónde va este nuevo camino que estamos tomando? Ahora, el tema de la pintura, Mariola. ¿Han tratado de estudiar, en caso de que fuera una pintura, qué tipo de pintura es? Porque yo pensaría, y no tanto que pensaría, digo, esto lo he leído, que si fueran a pintar en una tilma, primero no hubieran escogido una tilma, número uno. Segundo, lo hubieran tenido que preparar y todo, Ajá. y en mi entender no han encontrado ningún tipo de preparativo para pintar en una superficie de esta característica. Y eso por un lado. Y segundo, han hecho estos estudios de qué es, o sea, qué tipo de pintura es o cómo lo hicieron. Pues mira, primero lo que tú dices, la tilma no está preparada, ¿no? Entonces, uno de los argumentos también, ¿no? Uno de los muchos argumentos es que si quieres pintar algo, ¿no? Y que perdure y que sea un símbolo y que esto forme parte de la evangelización, ¿no? Tendrías que haber preparado pues ese lienzo, ¿no? Convertirlo un poco pues para que se pudiera pintar y que perdurase. Y eso no sucede así, ¿no? O sea, la tilma no tiene ningún tratamiento previo. De hecho, ha habido retoques. De hecho, tengo una fotografía del padre Eduardo Chávez que muestra parte pintada, retocada en un ladito de la tilma, y esa pintura está agrietada Ok. y la parte original no está agrietada, ¿no? Entonces la propia pintura con el paso del tiempo se agrieta, ¿no? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, para analizar exactamente habría que recortarla. Mm. O sea, para poder analizar, pues tienes que cortar, que manipular. Nadie se atreve No, ¿quién va? ya se le hicieron bastantes barbaridades a la tilma, ¿no? Cortaron un trozo hace muchísimos años por ajustarla al cristal un cristal que regalaron. Como te digo, pues tiene cera, tiene la propia costura, o sea, porque la tilma es muy grande y tiene la costura original. Ahora ya que lo sabes, cuando vayan a verla, atraviesa de forma vertical como el tercio derecho de la imagen. Entonces, si te fijas bien, se va así por la parte de la cara del ángel, se ve. Ok. Y se ve pues, el hilo así, cosido, pues humildemente, sencillamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, habría que Sí. recortarla y nadie se atreve, No, lógicamente. no, no, totalmente. Ahora, otras pruebas. Digo, esto ya es muy hasta mediático, ya ha sido comentado. Por ejemplo, la Mm. bomba que hace 100 años que le pusieron, que no le pasó absolutamente a nadie. Ese tipo de cosas son las que nos pueden hacer reflexionar y decir, híjole, esto fue algo real. O sea, Ujú. esto fue algo real y es una enseñanza, no me encanta decirlo así, es una evidencia de que aquí hay algo muy profundo y que hay algo real. Sí, o sea, el tema de la bomba, ¿no? Que además está allí expuesto el crucifijo en la villa, ¿no? En la basílica. Bueno, pues la gente te puede decir, es una casualidad, ¿no? Que se tumbó, o sea, que se retorció así ese crucifijo para proteger, entre comillas, a la tilma y que no le sucediese nada. Bueno, pues son cosas cuanto menos curiosas, ¿no? Cuanto menos que llaman la atención de decir, oye, pues una bomba aquí metida, ¿no? La tilma es de fibra vegetal, a una chispa se podía haber quemado, ¿no? O podía haberse dañado de alguna forma, ¿no? Y que el crucifijo se retorciera de esa forma como para protegerla, bueno, pues cuanto menos es un dato pues curioso, ¿no? Sí, 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 Sí. no, totalmente. Pero yo creo que no solamente está
evidencia, por así decirlo, ¿no? Esa curiosidad, sino la cantidad de milagros que están recogidos desde el momento en el que se expone la tilma una vez que se construye la casita sagrada, ¿no? Entonces, desde ahí, el día en el que va en procesión la tilma que la lleva el obispo, ¿no? Fray Juan de Zumárraga, y la exponen en la casita sagrada, ahí ya se produce el primer milagro. Y bueno, un libro en el que están recogidos todos los testimonios y muchísimos de los milagros, aparte de cómo termina la vida de Juan Diego, es en el Nica Motepana, ¿no? Entonces, ese es un relato también en el que pues, ahí constan los milagros, aparte que en la basílica, pues si vas, ¿no? Están las... Sí, sí, sí. evidencias, bueno, pues los agradecimientos, vamos a decir, ¿no? de intercesiones de la Virgen en sanaciones a lo largo de pues, de casi estos 500 años, ¿no? No, totalmente. Y el tema de cómo eh, a raíz de la aparición en 1531, la cantidad de gente que se convierte, como lo dijiste hace unos minutos, ni hablaban el mismo idioma. Imagínate mandar unos misioneros acá, que ni hablan el idioma, que hay, pues, ¿cuántos dialectos dijiste ahorita? Entre Entre 400 y 400 2000. y 2000, sí, o sea, no. Ahora evangelízalos y de repente viene aquí un punto de inflexión y la gente en ríos a bautizarse y en ríos convirtiéndose y ya se sentían acogidos. Entonces parte de las evidencias, que igual no es una evidencia tan visual como ver la tilma, no sé, pero es otra evidencia decir, hijo, Sí, es algo que pasó. los frutos de conversión Claro. ahí están, ¿no? O sea, y ahí están los libros bautismales, o sea, ahí está todo, ¿no? Está todo recogido. Y que, bueno, pues que hasta los propios franciscanos dicen, ¿pero aquí qué ha pasado? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Seguro se alarmaban. Oye, Mariola, ¿y quién era Juan Diego? Juan Diego, ¿Y por qué se le aparece a él? Tú que, bueno, ajá, ahorita nos platicas de Juanito AI, que es una aplicación que ustedes hicieron, una inteligencia artificial. inteligencia artificial, Ajá. exacto. Para conocer un poquito más, ahorita nos platicarás, pero ¿él quién era y por qué se le aparece a Juan Diego? Bueno, el por qué, podemos especular, ¿no? El por qué, al final, porque le dio la gana a la Virgen María, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero Juan Diego, que es un señor de 57 años, o sea, esto hay que dejarlo, ¿no? Hay que poner sobre la mesa, porque, claro, tenemos esta imagen, ¿no? de Juanito, Juan Dieguito, ¿no? Que en el fondo es así le habla a la Virgen, o sea, la Virgen le dice, tal y como está recogido en el Nicamupowa, todo el tiempo, Juanito, mi chiquito, mi hijo el menor, ¿no? Entonces, realmente uno piensa, pues es un niño, ¿no? Y si piensas en las apariciones de Fátima de Lourdes, dices, pues es otro niño. No, no, este es un señor de 57 años viudo, ¿okay? Que lo que sí es una persona pues espiritualmente muy sensible, ¿no? Él es uno de los primeros conversos, él se bautizó y iba todos los sábados a recibir el catecismo a Tlatelolco, ¿no? Por eso en este trayecto, yendo al catecismo es cuando se le aparece la Virgen, ¿no? Pero él es una persona, yo siento que muy sensible espiritualmente, porque como te digo, es uno de los primeros conversos. Entonces, dada la complejidad, ¿no? de la situación que se encuentran los franciscanos, el que él haya sido uno de los primeros bautizados, pues ya te dice que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Entonces, ¿por qué se le aparece a él? Bueno, pues yo creo que porque además la reconoce, o sea, él sabe quién es la Virgen, él está bautizado, ha hecho la comunión, él ya se había casado, ¿no? por el sacramento del matrimonio. Entonces, cuando la Virgen se le aparece, no especula, o sea, la Virgen le dice, yo soy la madre del verdaderísimo Dios, ¿no? O sea, pero él entiende con quién está hablando en todo momento, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Bueno, pues yo creo que por esto y Sí, porque la Virgen y elige a quien quiere, ¿no? a ver tu opinión, Mariola. Yo como lo he reflexionado es, a ver, la Virgen se le pudo haber aparecido a Fray Juan de Zumárraga, que era el primer obispo, en mi Ujú, entender, en México, ujú. mandado desde España, pero dice, me le voy a aparecer a un laico. Que es también lo que a veces, oye, sabes que nosotros como laicos, pues no toda la labor de evangelizaciones de los sacerdotes, de las monjitas, de las consagradas, no, no, no. Como laicos también, y que incluso le dice la Virgen de Guadalupe, necesito que vayas tú. Y es una Es un frasecita. mandato. Sí, Exacto. sí, sí. O sea, porque aparte, cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego y le dice que vaya, como bien me has dicho, al obispo para que le construya la casita sagrada, ¿no? Y el obispo no le cree muy bien, que hay que entender también lo que tiene en la cabeza Zumárraga, ¿no? Pero no le cree.
le pregunta, dice, oye, ven mañana, ven otro momento y me cuentas con calma, ¿no? Y entonces cuando regresa Juan Diego y le dice a la Virgen, oye, que no me ha creído, ¿no? Juan Diego se siente muy triste, ¿no? Porque dice, o sea, Juan Diego después de esa experiencia mística que tiene, porque él lo primero que lo que está escrito en el Nicamopowa, cuando se le aparece a la Virgen, es una experiencia mística completamente, ¿no? Entonces, imagínate después de haber tenido esta experiencia sobrenatural, pues la emoción que iba Juan Diego a ver al obispo, al que yo creo que quizás se conocían de antes, lógicamente, no son los conversos, pues obviamente, ¿no? Y el obispo pues estaría con sus feligreses, ¿no? Entonces, él iría absolutamente emocionado y que se encuentre con por lo menos la duda, ¿no? Pues yo creo que fue un bajón emocional para Juan Diego tremendo, ¿no? Entonces, de regreso le dice a la Virgen, no, pues como que no me ha creído, ¿no? Le dice, manda a alguno de tus nobles, a alguien, ¿no? Para que, pues, que transmita el mensaje y que le crea. Pues a mí no me cree, ¿no? Y la Virgen ahí sí, yo creo que con un tono cariñoso, pero muy firme, le dice, no, es necesario que seas tú quien haga esto. ¿Y por qué? No solamente porque es un laico, ¿no? Que pone en valor mucho la misión del laico, luego podemos hablar de la misión de Juan Diego, ¿no? Em, sino que es que la Virgen no se le tenía que aparecer a Fray Juan de Zumárraga. Él era el obispo, él sabe quién es la Virgen. La Virgen necesita parecerse a un indígena, porque quien se tiene que convertir son los indígenas. Quienes están huérfanos son los indígenas. Y la Virgen viene a presentarse como madre a los indígenas. Entonces tiene que ser a través de uno de nosotros, o sea, uno como ellos, ¿no? A través de quien se difunda este mensaje. Por eso la Virgen le dice, tienes que ser tú, tú expresamente. La Virgen no tiene por qué aparecérsele a Zumárraga, ¿no? Amén. Y también por otro lado, para romper una lanza un poco de la duda de Zumárraga, lo que comentábamos antes, Zumárraga le ha pedido a Carlos V que le escriba una carta, ¿no? Le dice que Dios tiene que intervenir, que si Dios no interviene, esto se va al garete, hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, él trae en el corazón esa oración permanente, ¿no? De, Dios mío, o sea, haz algo, ¿no? Entonces, esto lo tiene en la cabeza, pero también él tiene en la cabeza otras cosas. Él tiene en la cabeza que en el Tepeyac se adoraba a Coatlicue-Tonantzin y que están aboliendo la idolatría. Él tiene en la cabeza también que está la Inquisición en España, que están las herejías, ¿no? Entonces, luego además, en unos años él va a ser el primer inquisidor aquí en México, Fray Juan de Zumárraga. Entonces, esto lo tiene también el obispo, ¿no? Es decir, y me está pidiendo un indígena, que sí que es converso, pero es un indígena, me está diciendo que se le ha aparecido una señora y que quiere que le construya una casita en el Tepeyac, donde hace 2 días hemos tirado el templo de la Coatlicue. Por eso dice, a ver, ven mañana y me lo cuentas otra vez con calma. Y al día siguiente, cuando regresa otra vez Juan Diego, después de que la Virgen le dijo, no, no, tiene que ser a través de ti, vuelve otra vez y dile, pues vuelve otra vez Juan Diego, y ahí en ese segundo encuentro con el obispo, en el Nicamopowa está registrado que dice, y el obispo mucho le pregunta, mucho le interroga a saber las horas que estuvo Juan Diego con el obispo, ¿no? Y a saber la cantidad de cosas que le preguntó el obispo. Y él seguía dudando, pero le dice a 2 de sus criados, de su confianza, le dice, seguid a Juan Diego, a ver con quién va a hablar, a ver con quién se encuentra, a ver qué es lo que sucede. O sea, el obispo no, no cumple enseguida lo que le está pidiendo Juan Diego, pero tiene una duda en su corazón tremenda, porque si no lo hubiera creído desde el inicio, ni le dice que venga al día siguiente, ni le interroga y le pregunta tanto, ni manda a 2 de sus personas de confianza para que lo sigan. Pero justo hay una intervención divina en el que, pues, parece que les desaparece de la vista, ¿no? Atravesando un caminito, tal y como está recogido en el Camupowa, pone que les desapareció de la vista y además ellos regresaron muy enfadados y muy mosqueados y le dijeron al obispo que seguro le querían engañar y tal, que se quedaron muy molestos, ¿no? Porque después de caminar pues un trayecto, ¿no? Del el Palacio del Obispo, que está en la calle La Moneda número 4, o sea, está en el mero centro, aquí en México, pues imagínate, desde el Zócalo casi hasta el Tepeyac, pues es un caminito, ¿no? Entonces, después de caminar tanto que les desaparezca, pues se enfadaron un poco con él, ¿no? Y va en algún momento y le dice, bueno, en mi entender, Fray Juan de Zumárraga le dice, tráeme una prueba. Ajá.
¿Y ahí qué es lo que Pues sucede? en ese encuentro le dice que, pues, que le pida a esta señora una prueba, ¿no? Obviamente eso lo hace porque tiene, o sea, hay algo en su corazón, ¿no? Porque, y un pequeño paréntesis, la Virgen, como hemos comentado al principio, no se anda apareciendo así, obviamente, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo podemos tener reciente Medjugorje, tenemos Guadalupe, tenemos Fátima, tenemos Lourdes, no, no nos es tan raro, ¿no? Que sí es algo raro, no es tan raro que la Virgen se aparezca en algunos momentos de la historia. Pero claro, Zumárraga no tiene en su imaginación que esto puede suceder así porque sí, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Para un poco entender cómo actúa, ¿no? Zumárraga, ¿no? Entonces, sí, pero él le pide una prueba, que en el Nicamopoga no se recoge cuál es la prueba, o sea, él no la verbaliza, ¿no? O sea, él no dice qué quiere, ¿no? Solo me dice, pide una prueba, ¿no? Y entonces, pues claro, llega otra vez Juan Diego con la Virgen y le dice que le ha pedido, que igual que le sigue sin creer y que le ha pedido una prueba, ¿no? Y entonces le dice a la Virgen, ven mañana que yo te voy a dar una prueba y con esa prueba que te voy a dar, de verdad, te va a creer. No te preocupes que te va a creer, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que sucede, que esa noche él vive con su tío Juan Bernardino, que también es converso, es mayor que él, y se pone enfermo. En teoría lleva enfermo de sarampión un tiempo, pero se pone muy grave. Y entonces va por un médico, el médico no consigue hacer nada, y entonces el tío le dice que vaya a hablar con unos sacerdotes, que vaya a Tlatelolco a buscar un sacerdote que le ayude al buen morir. O sea, él quería pues confesarse, ¿no? y morir, ¿no? Cristianamente. Entonces Juan Diego sale en mitad de la madrugada, ¿no? De un 12 de diciembre, pues abrigado con lo que tiene, con una tilma, pues, con una manta que para todos los que dicen que si la tilma es muy grande, que si Juan Diego entonces tenía que haber medido 2 metros para que eso fuera, no, pues es que, o sea, es que no se la pone encima, o sea, no es un poncho, no Sí, es sí, un sí. chalequito, es pues va Alrededor. enfundado en Ujú. medio de la madrugada, ¿no? Sí, sí, sí. Para que lo tengamos esto en mente, cómo es la tilma. Entonces él sale y dice, si voy por el camino de siempre, Se se me me va a va a aparecer. aparecer la señora, me va a entretener y mi tío se me va a morir, ¿no? Entonces él da un rodeo y como está muy bonito recogido en Nicamupowa, dice que quería un poco ocultarse a los ojos de quien a todas partes está mirando, ¿no? O sea, la Virgen está mirando a todas partes, ¿no? Entonces la Virgen pues le sale al encuentro, ¿no? Y le pregunta un poco, pues, ¿a dónde vas? ¿No? Juan Diego le explica y le explica muy apenado porque en el fondo él no está cumpliendo con lo que se había comprometido con la Virgen, ¿no? Entonces, aquí hay que entender también la tristeza del corazón de Juan Diego. Yo digo que el Nicamopowa es la descripción de una montaña rusa emocional de Juan Diego, ¿no? Que empieza en el máximo apogeo, ¿no? Después de tener una experiencia mística al principio, ¿no? Cuando se encuentra con la Virgen, ahora que está profundamente triste porque su tío se está muriendo y también porque siente, yo creo que he decepcionado a la Virgen, ¿no? Y es como cuando te cachan, ¿no? Híjole, o sea, de repente yo estoy dando la vuelta, ¿no? Yo no me quiero encontrar contigo por una cosa buena, o sea, él iba a buscar un sacerdote para ayudar Claro. al buen morir de su tío, o sea, no estaba haciendo algo malo de por sí, ¿no? Pero en el fondo no estaba cumpliendo con lo que le había pedido a la Virgen, ¿no? Entonces él es como, "Uy, me cacharon, ¿no?". Entonces ahí las palabras de Juan Diego pues son de tristeza porque se está muriendo su tío y porque está decepcionando a la Virgen, ¿no? Y además lo han pillado, ¿no? Entonces ese es un diálogo muy bonito porque en ese corazón dolido, triste, ¿no? Apesadumbrado, a ese corazón es al que la Virgen le dice, ¿no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Cuando estamos más en el suelo, ¿no? Eso es un mensaje para todos, ¿no? O sea, cuando estamos pues más hechos polvo, ¿no? Más tristes, más dolidos, ¿no? Más heridos, ahí es cuando la Virgen dice, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás en el hueco de mis brazos, en el cruce, ¿no? Aquí en el cruce de mis brazos? Ahí están los bebés. Una madre, ¿quién tiene en el cruce de los brazos? ¿A quién tienes cuando Sí, a eres un a un bebé. bebé? Entonces, la Virgen está mirando a Juan Diego y a nosotros como sus bebés consentidos. Eso no lo hemos comentado antes, pero
Cuando la Virgen le habla en diminutivo a Juan Diego, todo el Nicamopohual le dice mi chiquito, mi hijito, Juan Dieguito, le habla en náhuatl y en náhuatl todo es en diminutivo, de cariño, ¿no? Y le dice mi socoyotito. La traducción del náhuatl al español es como mi fructuosidad, mi consentidito. Eso, o sea, la Virgen le habla así a este señor de 57 años, ¿no? Sí, Pero sí, él le sí, dice, sí. eres mi chiquito, mi consentidito, ¿no? Y a ese niño chiquito herido, en ese momento le dice, ¿no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás aquí en mi regazo? ¿Tienes necesidad de algo más? ¿No? Entonces, o sea, eso le Como que cambia le completamente cambia un a Juan poquito otra Diego, vez, ¿no? ajá. Claro, o sea, eso dice, pues cuando tu mamá de chiquito te abraza, y pues que, ¿no? Te perdona y te da 1000 besos, ¿no? Y tú dices, "Buah, yo estoy en paz, ¿no? No importa nada lo que haya sucedido antes". Y ahí ese es justo el momento en que le dice la Virgen, no temas ninguna enfermedad, o sea, ni esta dolencia ni ninguna otra enfermedad, tu tío no va a morir, tu tío va a quedar sano y ahora sí, después de haberse sentido, después de haberte reconfortado, de haberte redignificado, ¿no? De haberte amado, de sentirte ahora valorado, ve y toma esta prueba, ¿no? Entonces Juan Diego dice, claro que sí, ahora ya sí quiero, ahora le dice, por favor, ahora sí mándame al obispo, ahora yo le quiero volver, le quiero convencer, dame la prueba que se la quiero llevar. Y entonces ahí es cuando le dice a la Virgen, sube al Tepeyac, al monte, y vas a recoger unas flores, ¿no? El recoger flores para los indígenas ya era algo muy digno, no todo el mundo podía recoger flores, ¿no? Entonces, Juan Diego cree que eso es la prueba, ¿no? De que sube al monte en un sitio, el Tepeyac, era un terreno salitroso, pedregoso, lleno de abrojos, de espinas, de nopales, o sea, diciembre, nada florido, ¿no? Entonces, ve las rosas de Castilla, las recoge así en su tilma, se las baja a la Virgen y la Virgen las toca. Y le dice a la Virgen, que nadie más toque estas flores, solamente muéstraselas al obispo. Entonces, pues a Juan Diego dice, pues esta es la prueba, ¿no? Y se va corriendo al Palacio Obispal, era domingo, está la misa, o sea, le hacen esperar un buen rato, y ya cuando por fin o sea, le dicen al obispo, está aquí Juan Diego otra vez, y el obispo dice, me trae la prueba, o sea, esto es la prueba, o sea, esta terquedad no puede ser así, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, esto es claro. porque aquí Era la existe, tercera vez que se claro, veían. ajá, esto ya es por algo, ¿no? Entonces, justamente le hace pasar, en la estancia, en teoría hay más personas, en la estancia donde está el obispo, ¿no? Por eso que ha quedado reflejado en los ojos de la Virgen, hay varias personas más. Entonces, Juan Diego le dice, aquí tienes la prueba que me pediste, ¿no? Entonces, Juan Diego, ¿qué cree que es la prueba? Las flores. Entonces, él hace así, extiende su tilma y caen las flores. Y en el momento en el que caen las flores, se vuelve a aparecer la Virgen. O sea, la Virgen no venía estampada aquí en la tilma. La Virgen, cuando caen las flores, a los ojos del obispo se vuelve a aparecer y ahora sí ya queda ahí su imagen en la tilma. El obispo se pone de rodillas, se pone a llorar, le pide perdón a Juan Diego y no se separa de él. Le dice, ahora sí, cuéntame otra vez desde el principio todo, ¿no? Y lo acoge ese día, esa noche, se queda Juan Diego con él en el Palacio Obispal platicando y platicando y platicando. Y al día siguiente Juan Diego le dice, podemos ir a ver a mi tío que yo lo dejé moribundo. Quiero, o sea, Wow. la Virgen me ha dicho que no se ha muerto, ¿no? Que se ha curado, pero pues quiero ir para allá. Entonces va el obispo y va un séquito, ¿no? Que cuando llegan a la casa y el tío los ve, le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo esta comitiva que viene contigo, ¿no? Entonces Juan Diego pues le explica, ¿no? Todo lo que ha sucedido y el tío le dice, sí, efectivamente se me apareció la Virgen, me sanó y a él le revela el nombre. Le revela el nombre de Guadalupe. María Santísima de Guadalupe. Se lo revela al tío. A Juan Diego nunca le dice el nombre. Ante el obispo tampoco saben es el nombre. Es Nuestra Señora, la señora, todo el tiempo es la señora, pero es al tío al que le revela el nombre de Guadalupe. Que para mí es una prueba más al obispo. Más que, justamente por eso que decías al principio, en España o sea, la advocación de Guadalupe era una advocación muy importante para Colón, para Cortés, ¿no? Porque era una advocación muy venerada, que iconográficamente no tiene nada que ver con la que se parece aquí en México, pero el nombre sí. Entonces, para mí, que la Virgen diga yo soy Nuestra Señora de Guadalupe,
es como una prueba más para el obispo decir, ah, sí, es Guadalupe. O sea, es una virgen a la que le tenemos Ok. mucho cariño en España, ¿no? Ok, Entonces es claro. como un, O sea, no es, oye, no es, a ver, oye, le copiaron el nombre a la de allá. No, no. Es para que también ayudara a reconocer que era la yo Virgen. creo, ajá, Ok, ya, ya, porque ya. el nombre se lo revela solamente a su tío. Y el tío puede ser como el primer milagro. Bueno, además Ajá, de la tilma, que es un milagro, obviamente. Pero el que se alivie, pues sí, es sí, el sí, primer el milagro. primer milagro es, Claro. ajá, es No, la sanación. y la cantidad de enseñanzas que hay detrás de todo lo que dices, digo, yo aquí me dimensiono la paciencia de Juan Diego también. Ir una vez, que te digan que no, otra vez, y ya la tercera, pues es que, a ver, yo creo que también, como bien decías, el obispo, pues ya le empieza a, a inquietar algo, decir si es real. Y la paciencia que él tiene, esperaba horas Sí, afuera y no lo recibían y en mi entender hasta pues lo maltrataban afuera. No, no, no que lo maltrataran físicamente, sino que no lo atendían bien lo y que hasta molestaban, se, ajá, exactamente, que sí, lo sí, sí. molestaban. Y que él firme y determinado, yo traigo un mensaje. Y el mensaje era pues que le construyeran también su casa y pues hoy donde La es. casita sagrada, sí, que Exactamente. ese es el otro gran mensaje de Guadalupe. Como te he dicho antes, un gran mensaje es la maternidad, ¿no? Que se nos revela cómo es la maternidad de la Virgen, pero luego también eso implica que nosotros somos hermanos, ¿no? Entonces hay un cambio de mentalidad, ¿no? Ella dice al principio, yo soy madre tuya y madre de todos los que habitáis en esta tierra. Y todos los que habitaban en esta tierra eran los indígenas, los españoles, o sea, todos los diferentes pueblos indígenas también, que como decíamos estaban enfrentados entre sí. Entonces, un mensaje muy claro es la maternidad y la unidad de todos los que vivían aquí. Y por otro lado, el querer, o sea, el pedir que se construya una casita sagrada, no es para la Virgen la casita sagrada. Otra cosa es que esté expuesta a la tilma. La casita sagrada, como dice ya al principio, donde yo lo daré a Él es a Cristo, a Él que es mi salvación, a Él es que es mi mirada compasiva. ¿Y por qué una casita sagrada? Porque ¿dónde está verdaderamente vivo Cristo? En las especies del pan y el vino consagrados. Entonces, la casita sagrada es para que haya un sagrario en el que esté Cristo vivo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el otro gran mensaje, la Eucaristía, ¿no? Por un lado, la maternidad de la Virgen y por otro lado, la Eucaristía, de acudir a Dios, al verdadero Dios por quien se vive, Claro, que está vivo a su vez en esa casita sagrada, claro. ¿no? Totalmente. Oye, Mariola, qué bonito, caray. Y a ver, una pregunta. Tú eres mamá de Chamacos. tres chamacos. ¿Qué les dices tú a tus hijos de la Virgen? Uy, pues yo les repito mucho lo de, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? O sea, para mí esa frase ha marcado mucho mi maternidad. Como, o sea, forma de aprender de ella, ¿no? De cómo ser madre y luego o sea, para yo tratar de replicarlo con mis hijos y luego de que aprendamos todos, ¿no? De que ella es nuestra madre con mayúsculas, ¿no? O sea, que es un regalo de Jesús que nos haya dado a María como madre, ¿no? Porque mm, si hay alguien capaz de convencer a Cristo de algo, ¿no? Es ella, ¿no? Como hizo en las bodas de Caná y como hizo en tantos momentos. Y Cristo, sabiendo que esto es así, pues nos la regaló como madre. Entonces, para Claro, mí es un regalo y les hablo de ella así, ¿no? Como que acudamos siempre, siempre a ella porque jamás nos va a defraudar. totalmente. Yo creo que también es una enseñanza, o sea, en este caso tú como madre, yo como papá, de el cariño que tenemos que tener con nuestros hijos y Ujú. el cuidado que debemos de tener con ellos. Pero, pero bueno, oye, Mariola, ¿alguna fuente de información, libro? Platícanos un poquito de Juanito AI Ah, para quienes quieran conocer un poquito más sobre la Virgen de Guadalupe y profundizar sobre el tema. pues mira, libros, para mí cualquiera del padre Eduardo Chávez. O sea, es la gran eminencia en todo el tema de todo el acontecimiento guadalupano, aparte de la canonización de Juan Diego. O sea, él es, para mí es con mayúsculas la persona que más conoce en profundidad este tema y tiene todos los documentos, toda la investigación, lleva décadas investigando y difundiendo, ¿no? Todo este tema. Estudiaste con él, Ajá, ¿no? ajá, Sí. con él y todos sus libros. Entonces, para mí, él es la fuente, ¿no? La mejor.
Luego, de todo el tema de la conquista y tal, bueno, pues igual Fray Bernardino de Sahagún, pues es que son libros que no tienen ni 500 años, ¿no? Y que están escritos en español. Entonces tenemos todos la gran oportunidad de poder acceder a esa fuente primigenia, ¿no? A esos relatos, ¿no? Y luego, si alguien quiere profundizar de una forma quizá un poco más sencilla o más tecnológica, pues a través de juanito.ai, que es esta inteligencia artificial que hemos hecho especializada en todo el acontecimiento guadalupano. Le pueden preguntar de todo, está muy bien educado. ¿Es una aplicación, la descargas o cómo No, funciona? o sea, pones en Google juanito.ai Y ahí, y ahí está, y ok, ahí está. Y luego ok. también tenemos una página web en la que está subida muchísima documentación muy trabajada que se llama caminodeguadalupe.org, que es un proyecto muy grande, pero ahí justo está en un apartado que pone acontecimiento guadalupano, está recogida muchísima documentación a través de unas fichas muy didácticas en el que contamos esto y muchísimas otras cosas más, curiosidades, bueno, temas que yo creo que pueden ser muy interesantes en torno al acontecimiento guadalupano. Ok, ok, perfecto. No, con eso ya tenemos para informarnos muchísimo. Oye, Ujú. Mariola, y dos preguntas más. A ver, una eh, que si quieres tómate tu tiempo para contestarla. Ok. Alguien que no cree en la Virgen, Ujú. ¿qué le dirías si tuvieras una conversación de 2 minutos con esa persona? ¿Que no cree en la Virgen o que no cree en la Que aparición? no cree en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Ok. Yo le diría que, o sea, que leyera las fuentes, o sea, que leyera el Nicamupowa, que tratara de informarse de los pros y o sea, de los argumentos a favor y de los argumentos en contra, ¿no? Que hiciera una investigación propia, pero que luego, que con sencillez de corazón estuviera estuviera un rato delante de la tilma. Ok. O sea, que se fuera a la basílica y que no pasase por las cintas, que a mí me parece que no ayuda en nada en lo personal, ¿eh? No ayuda en nada. Yo creo que para contemplar realmente la imagen te tienes que poner allí en un ladito y que estuviera 15-20 minutos solamente mirando a la tilma. Y que ahí haga la acción. Y ella Sí. hace mucho milagro. Porque tú estudiaste también los dos argumentos, tú escuchaste los argumentos, vamos a llamarlo, no me encanta decirlo así, pero en contra o que Sí, 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 tú lo sí. estudiaste de los dos Ujú. lados y Sí, 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 conforme sí. uno va estudiando de los dos lados se va dando cuenta de, a ver, aquí hay mucho, pues como siempre dicen, o Sí, sea, cuando te vas informando vas llegando cada vez más a la sí. verdad. Y al final también, o sea, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, los frutos que ha dado, lo que comentábamos, ¿no? Todo lo que sucedió a partir de esa aparición, ¿no? Y a partir de toda la, o sea, de toda la difusión que da Juan Diego a lo que le sucedió en primera persona y de todos los documentos que hay escritos, de testimonios, desde ese momento, pues es que ahí está, ¿no? Entonces, sería algo muy peculiar, por así decirlo, que lo que conscientemente 12 franciscanos no consiguieron durante 8 o 9 años de evangelización, que lo único que vinieron a hacer aquí era evangelizar, que durante tantos años no consiguieron casi nada, después de una supuesta, si quieres, aparición, ¿no? De una supuesta imagen, empiezan a darse estas conversiones de miles en miles, por lo menos tienes que plantearte el por qué, ¿no? Decir, oye, aquí hay algo curioso, ¿no? O sea, unos que han venido expresamente para eso no lo consiguen y luego una imagen que surge de la nada de un indígena de repente está consiguiendo conversiones multitudinarias. Algo raro es, ¿no? Y luego los milagros que están recogidos, bueno, pues algo raro también es, ¿no? Y luego un tema muy curioso que es que hay mucho mexicano que es mariano, o sea, mucha gente cree en la Virgen de Guadalupe y algunos no creen en Dios, ¿no? O sea, eso también es un tema como muy cultural, ¿no? Mexicano, de sí, la Virgen de Guadalupe que nadie me lo toque. Lo otro yo a lo mejor menos, ¿no? Pero a la Virgen de Guadalupe que nadie me lo toque. Eso es porque al final nos hemos sentido acogidos en su maternidad. A mi madre que no me la toque nadie, ¿no? Pues eso, ¿no? Claro, claro, yo creo que existe ese cariño, esa necesidad también, pues de sentir que tenemos una madre, Ujú. sentir que alguien
alguien nos protege, porque a mí se me hace impresionante, y ahorita un poco con lo que decías de las conversiones que hubieron, que después de tantos esfuerzos durante 6, 7 años, pocas conversiones, algunas incluidas Juan Sí. Diego, pues llega la Virgen y se convierte en millones. Y en un plumazo, en un segundo, pues bautiza una nación, lo que no habían podido hacer. Y yo creo que también pues es parte de nuestra, es una enseñanza de vida, decir, pues a ver, posiblemente Dios pueda hacer algunos cambios fuertes, pero a veces quiere que nosotros hagamos nuestra parte, que Juan Diego hiciera su parte, para Ujú, que ya después vengan ciertos cambios, ¿no? ujú. Mariola, hay una última pregunta. Creo que ya sé qué me vas a decir, pero ¿cuál es la frase que más te conmueve de la Virgen de Guadalupe o relacionado con la Virgen de Guadalupe? Esa. ¿Acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Sin quitar esas dos partes que son importantes, porque al principio dice, yo tengo el honor y la dicha de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Entonces la Virgen está diciendo que tiene el honor y la dicha de ser madre de Dios, pero que tiene el honor y la dicha de ser madre nuestra. Buenísimo, Mariola. Oye, pues te agradezco muchísimo. A mí estos minutos me ayudan a todavía comprender más, a vivirlo más. Te lo agradezco mucho y pues bueno, para quien lo vaya a escuchar también creo que es un contenido muy, muy valioso, Mariola. Pues gracias a ti, Muchas gracias al revés. y pues mucho, mucho éxito con Juanito EA y con todos los esfuerzos que se han estado haciendo para pues seguir difundiendo este mensaje tan bonito. Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Gracias, Gracias. Mariola.